Buenas tardes. Señoras y señores concejales, da comienzo esta sesión extraordinaria del Ayuntamiento de hoy 7 de julio. El primer lugar del orden del día son dictámenes de la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas y Régimen Interior, y el primer punto sería aprobación inicial de la Ordenanza General de Concesión de Subvenciones. Señor secretario, tiene la palabra. Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda Especial de Cuentas y Régimen Interior de 4 de julio. La Comisión propone primero aprobar inicialmente la Ordenanza General Municipal de Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de Barbastro. Segundo, someter a información pública la aprobación inicial de la ordenanza mediante anuncio en el Boletín Oficial de la provincia, tablón de edictos durante el plazo de 30 días en que los interesados podrán presentar reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. Si durante dicho plazo no se presentará reclamación alguna, la aprobación inicial se elevará definitiva. Gracias, señor secretario. Intervenciones en este punto. Señor Campo, tiene la palabra. Sí, buenas tardes. Gracias. Nosotros, en la propuesta que hicimos de cara al apoyo de presupuestos y la negociación de presupuestos, en el tercer apartado de la área de desarrollo y medio ambiente, decíamos textualmente: elaboración de la ordenanza municipal de todas las subvenciones. Estamos en ello. Por otro lado, también decíamos que había que aumentar la cantidad consignada a una subvención, que era la del fomento de empleo estable y de calidad, y a las actividades empresariales. Nos encontramos ya en ese punto. Yo creo que debemos de congratularnos porque pues hasta ahora no había una ordenanza específica y clara. Lo más claro es lo que después el equipo de gobierno nos dará cuenta, que es el plan estratégico de subvenciones, que sí que es donde se concreta exactamente las acciones que se van susceptibles de ser subvencionadas. Y partiendo de la exposición de motivos de la Ley General de Subvenciones, sobre todo en su artículo 22 y 28, y de la Ley 5 de 2015 del Gobierno de Aragón, existe una exposición muy clara que dice que el procedimiento ordinario de la concesión de subvenciones debe ser el de concurrencia, el ordinario, pero que también existe otra modalidad que puede ser el modelo por convenio o nominativa o directa, que son las tres. Estas denominaciones últimas se refieren a la misma subvención. Lógicamente, todas las subvenciones de concurrencia que aparece recogido en la ordenanza que estamos tratando hoy deben regirse por unos principios de objetividad, publicidad, igualdad, eficacia, eficiencia y transparencia. Y las subvenciones nominativas o directas o por convenio deben regirse precisamente por unas redacciones en las que tiene que figurar la definición y objetivos de la subvención, su carácter singular, razones de interés público, social, económico o humanitario, y sobre todo la justificación de que o no se pueden o no es necesario que salgan por concurrencia, que en algunos convenios no he visto yo que saliera este apartado, este punto. Tiene que aparecer también en los distintos convenios los beneficiarios, las modalidades de ayuda, el procedimiento de concesión y los plazos de justificación. Todo lo anterior aparece en la ordenanza que nos ocupa. Sin embargo, ya salió a propuesta de algún grupo de este concejo, ya salió en la comisión, que adolece un poco la ordenanza, algo que sí aparece recogido después en el plan estratégico, que es el hecho de la comisión de control y evaluación. Entonces, yo no sé si dentro del plan estratégico será una cosa cerrada o se podrá negociar ampliación del punto cuarto, que es el que se fija fundamentalmente el control y evaluación, que aparece allí de forma clara. Pero lo que sí se debería tener en cuenta también es que la creación de la comisión técnica que se va a constituir a raíz del artículo 20 de la ordenanza, que se convierta a sí mismo en una comisión de control y evaluación de los objetivos,
de cara a hacerlo más eficaz y de cara a no multiplicar el trabajo. Crear una comisión para concesión y otra comisión para evaluar. Simplemente eso. Nosotros, lógicamente, por coherencia de la negociación de cara a los presupuestos y porque creemos que era necesario que esto se elaborara, vamos a votar a favor. Gracias. Gracias, señor Campos. Señor Nasarre, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes. Bueno, por fin tenemos la Ordenanza General de Subvenciones, en las cuales, bueno, pues se podrán enmarcar las acciones en aras de promocionar y dirigir y completar el esfuerzo de los barbastrenses en diferentes aspectos, ¿no? Tanto el particular como el de manera colectiva para la ciudad, enmarcadas en un plan estratégico desde el 2016 hasta 2019. Bueno, tenemos el coche y vamos a ver cómo funciona. Esta ordenanza pues la hemos estado pidiendo desde octubre, se presenta en julio, la demora es evidente. Lamentamos profundamente en este tiempo, a pesar de las reiteradas e insistentes preguntas por su estado, el no haber podido colaborar un poco más en su orientación, es decir, hacia la idea que tenemos de las subvenciones. Así pues, no tenemos más de lo que nos ofrece el equipo de gobierno junto al plan estratégico de las mismas, que recordemos que debe ser medido y mesurado y tomado como un todo. Dentro de las líneas estratégicas de actuación no vamos a entrar, puesto que no existen peros de gran calado y entendemos la buena voluntad de su argumentación y su fundamentación. El problema recae en lo que conlleva conjunto el plan estratégico de subvenciones, que creemos que esta ordenanza no mejora en nada lo que tenemos, ni un ápice la manera de actuar en este sentido. Nos parece una de cal y una de arena. Todo lo contrario, lo que parece es querer institucionalizar la forma que tenemos de entender las subvenciones desde esta casa. Institucionaliza la concesión directa, es decir, a dedo, en una abrumadora mayoría de las mismas. Nos ha querido seguir el ejemplo y esfuerzo de otras ciudades en este sentido. Que se otorguen de esta manera, de una manera discrecional, directa, solo es posible entenderlo de dos maneras. De quererlas dotar de cierta agilidad, cosa que a veces destaca por su ausencia, o de comodidad. Comodidad tanto para el equipo de gobierno y para el receptor, algunas veces, aunque el receptor bastante hace con hacer y llevar a cabo todos los proyectos que hace por el bien de la ciudad. Por tanto, estamos en este pleno, en una postura cómoda y continuista que gusta al equipo de gobierno y honestamente consideramos que se ha perdido una buena oportunidad de cambiar el sistema, o al menos de intentarlo. A Ciudadanos no le gusta este formato que subyace junto al plan estratégico, pero es el único que tenemos a día de hoy. Tenemos la sensación de haber esperado mucho tiempo para quedarnos igual, en agua de borrajas. Aquí se trata de valorar las necesidades de atender a los ciudadanos o hacer política, ser honestos en la responsabilidad adquirida o hacer política. Y atendiendo a todas estas realidades, nosotros nos acercamos a las necesidades de atender a los ciudadanos y a la responsabilidad política y adquirida que nos han dado. Nos vamos a abstener por considerar más necesaria la inmediatez y tener la ordenanza como herramienta que por su trasfondo. La herramienta es fundamental para poder hacer. Lo que nosotros estamos convencidos y esperamos que en un futuro se pueda hacer es modificar el plan estratégico y mediante la ordenanza poder llevar a cabo un reparto mejor. Muchas gracias. Gracias, señor Nasarre. Señor Solana, tiene la palabra. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, hoy se aprueba en este pleno la ordenanza de subvenciones, una ordenanza que era necesaria, primero por la practicidad de la concesión de las subvenciones, pero segundo para cumplir con la legalidad. Nos ha extrañado mucho que después de tanto tiempo de retraso que lleva esta tramitación, de repente en 4 días había que pasarla por una comisión y había que llevarla a pleno por urgencia, en un pleno extraordinario, cuando estamos hablando de esta ordenanza desde hace más de un año. Bueno, de cualquier manera, he dicho que nos extrañaba, pero la realidad es que no nos extraña nada porque es la práctica habitual. Por otro lado, esto va unido a un plan estratégico de subvenciones, que también esto sí que nos extraña. En la mayoría de los ayuntamientos el plan estratégico también lo ha aprobado el Pleno y se ha debatido en diversas comisiones y se ha dado oportunidad a los grupos municipales para que aportaran ideas. Pues no, aquí el plan estratégico lo aprueba el alcalde por decreto de alcaldía. En este pleno se dará cuenta, pero el plan estratégico lo aprobó el alcalde. Es decir, no se ha contado
con los grupos municipales, por lo menos con el nuestro, no sé si con otros se ha contado, para aportar ideas, para debatir, para consultar. De cualquier manera, ahora se inicia un proceso de exposición pública de 30 días en el que se van a poder presentar sugerencias, alegaciones. Nos obligan muchas veces, lo tenemos que analizar y estudiar, nos obliga el equipo de gobierno con su manera de actuar a nosotros también a utilizar estos periodos de exposición pública para plantear propuestas e ideas que se podrían haber debatido y estudiado antes. Por lo tanto, es una herramienta necesaria. No estamos de acuerdo con la forma en la que se ha tramitado, pero es necesaria, por lo tanto nosotros de momento nos abstendremos y valoraremos con el estudio detallado pues si tenemos que aportar alguna idea, alguna propuesta en estos 30 días que estará en exposición pública. Muchas gracias. Gracias, señor Solana. Señora Cristóbal, tiene la palabra. Gracias, alcalde. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, intentar centrar el tema y decirles que en este punto lo que estamos tratando es la aprobación de la Ordenanza General de Subvenciones, que es cierto, tiene su relación con el Plan Estratégico de Subvenciones, pero que eso va a ser objeto del punto 5 del orden del día, por lo cual yo les voy a hablar en este momento, en primer lugar, de lo que es la Ordenanza General de Subvenciones. Es una ordenanza que, bueno, fue un objetivo de esta legislatura y que finalmente lo realmente importante es que se ha cumplido ese objetivo y que hoy en día la tenemos. Una ordenanza que se completa con toda la normativa que viene recogida en la Ley General de Subvenciones, en el Reglamento de Subvenciones, en la Ley de Subvenciones de Aragón y en las bases de ejecución del presupuesto. Es decir, en cuanto a su contenido, pues se respeta lo que es el ámbito de aplicación, las condiciones, se fija el contenido, el ámbito de aplicación, las condiciones de los beneficiarios, los gastos subvencionables, el procedimiento, la tramitación, la justificación, el régimen de sanciones, es decir, todo lo que se recoge está contemplado en las leyes que acabo de citar. Por otra parte, ustedes hacen referencia a las subvenciones de concesión directa y las subvenciones por concurrencia. Ambas vienen recogidas en los artículos 21 y 22 de la Ley General de Subvenciones. Es decir, no es un invento de esta corporación el que se estén incluyendo subvenciones de concesión directa. Están completamente permitidas. Por otro lado, pues decirles que todas esas subvenciones de concesión directa se aprobaron a la aprobación del presupuesto, es decir, están aprobadas, con lo cual discutir sobre si se incluyen o no se incluyen posteriormente en un plan estratégico es algo un poco superficial, o sea, es una discusión que no ha lugar en estos momentos. Y bueno, por consideración a sus alusiones, simplemente diré que el plan estratégico que se contempla para el año 2016-2019, el órgano competente, por competencia residual fijada en el artículo 21.1 de la Ley de Bases del Régimen Local, corresponde al alcalde. Y por ese motivo es por lo que el alcalde, por decreto de fecha 30 de junio, aprueba este plan estratégico, que recordemos, no es una norma, no es un acto administrativo, es simplemente una declaración programática de carácter político que puede cumplirse o no cumplirse. Es decir, nadie puede recurrir ni alegar que no se le conceda una subvención por estar incluida dentro de un plan estratégico. Es un plan estratégico que no es fijo, que se puede evaluar en cualquier momento, que se puede cambiar y que desde luego no supone creación de derechos para nadie. Y por último decirles que esas tan temidas subvenciones de aplicación directa, pues que a nadie le quede en mente que son dadas a dedo, porque realmente la tramitación es tan rigurosa y el control y fiscalización es tan rigurosa como una subvención de concurrencia. Es decir, no solamente van a tener que presentar los interesados, que por cierto, creo que saben ustedes que son todo asociaciones y entidades y clubes de esta ciudad que están realizando, pues en todos sus casos, una labor encomiable que beneficia a los vecinos de esta ciudad. Pero en cualquier caso, estas subvenciones no se conceden sin ningún tipo de control, sino que existe una necesidad de presentar una memoria. Tiene que haber un informe de secretaría, un informe de intervención y posteriormente, cuando se justifica,
se fiscaliza todo lo que se presenta. Es decir, si las facturas, porque hay que presentar facturas, no son las adecuadas, evidentemente la subvención no se les va a pagar. Es decir, existe un control tan riguroso como para su posterior pago, como en el caso de las subvenciones por concurrencia. Y bueno, pues no sé, yo creo que he contestado un poquito a todas sus preguntas, pero bueno, sobre todo centrarles en ese tema, que lo que nos está ocupando en estos momentos es la aprobación de la ordenanza, no del plan estratégico, y que esa ordenanza, como se informa en el informe, valga la redundancia, de intervención, cumple con todo lo establecido en la normativa vigente en la materia. Ley de subvenciones, reglamento y ley de subvenciones de Aragón, además de las bases de ejecución del presupuesto. Muchas gracias. Gracias, señora Cristóbal. Señor Campo, señora Sarre, señor Solana. Sí, un par de aclaraciones. Nosotros no hemos hablado de las subvenciones directas, son legales y por lo tanto son legales. Otra cosa es que políticamente se puedan criticar. Usted habla de que ahora estamos aprobando la ordenanza, si ya lo sabemos, pero la ordenanza está basada en el plan estratégico. El plan estratégico va a ser el punto 5, pero el punto 5 es dación de cuenta, no creo que se abra debate. Pero además, curiosamente, el informe de intervención, el informe que hace de intervención, engloba las dos partes, la ordenanza y el plan estratégico, en el propio informe de intervención. Entonces, no sé por qué quiere usted separar una de la otra cuando la propia interventora, el informe que hace, lo hace a los dos actos. Ya sabemos que un acto es administrativo, el otro no, es una voluntad política, podemos estar de acuerdo o no. Yo lo que he criticado, lo que criticábamos era la poca participación que se nos ha dado a los grupos para poder hacer aportaciones. Simplemente eso, no le he criticado otra cosa. Se ha hecho a prisa y corriendo cuando llevábamos un montón de tiempo trabajando y no se ha contado con los grupos de la oposición, por lo menos con el Partido Popular, para que pueda aportar nada. Eso es simplemente lo que nosotros hemos comentado. Por eso, aunque es una herramienta necesaria, lo que vamos a hacer es abstenernos, y ya lo he explicado antes, hay un periodo de exposición pública donde podremos, si queremos conveniente, donde podemos hacer aportaciones. Muchas gracias. Gracias, señor Solana. Señora Cristóbal, tiene la palabra. Sí, bueno, solamente responderle que el plan estratégico no es el que controla la ordenanza, sino que es la ordenanza la que va a controlar la aplicación del plan estratégico. Realmente es al revés. Y, bueno, decirle que a prisa y corriendo precisamente no es que se haya elaborado esta ordenanza. Llevan nuestros funcionarios trabajando pues un tiempo considerable en la elaboración de la misma. Simplemente. Gracias. Pasaríamos a votar del punto segundo del orden del día. Votos a favor del mismo. Perdón, el primero. Como normalmente el primero es el acta, por eso. El primer punto del orden del día, votos a favor del mismo. Votos en contra. Abstenciones. Quedaría aprobada la ordenanza general de subvenciones. Pasaríamos al punto segundo, que es actuación urbanística para la obtención de terrenos del Sistema General Ronda Norte por el procedimiento de expropiación forzosa mediante la tasación conjunta y aprobación inicial del proyecto de tasación conjunta. Señor secretario. Comisión Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente. Dictamen de 4 de julio de 2016. La Comisión propone proceder a la ejecución de la actuación urbanística para la obtención de terrenos del Sistema General Ronda Norte por el procedimiento de expropiación forzosa mediante tasación conjunta. Aprobar con carácter inicial el proyecto de tasación. Someter el acuerdo y proyecto a información pública para quienes puedan resultar interesados formelen las observaciones y reclamaciones que estimen pertinentes. Publicar la apertura del trámite de información pública. Gracias, señor secretario. Intervenciones en este punto. Señor Campo, tiene la palabra. Sí, gracias. A partir de la aprobación que se nos comentó en la Comisión de Urbanismo de la ley, de texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana y del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, la expropiación de los terrenos ha sufrido una considerable disminución, con lo cual las personas que antes estaban en desacuerdo con la situación que se les había generado, ahora lo estarán más.
El precio del metro cuadrado, según lo que se nos informa allí, ronda en torno a 1,96, el metro cuadrado de rústico, de no urbanizable, ronda en torno a 1,96 euros metro cuadrado, que sufre después un incremento de un 5% por el concepto de afección, y el suelo urbanizable ronda el 47,24 euros, a lo que hay que incrementar también el aumento de afección. Claro, es una situación un poco negativa para los afectados, repito. Nosotros hemos estado en contacto con algunos de los afectados, no están de acuerdo. Siempre tienen, como ha manifestado el señor secretario, el acuerdo y la propuesta de la comisión, siempre tienen la posibilidad de recurrir al Juzgado Aragonés de Expropiaciones, y estaremos a la espera de ver cómo resulta esto. Habrá una asignación, una aportación de cara a las aportaciones, y no sabemos si después de las reclamaciones habrá que modificar crédito o ampliar o lo que sea. Nosotros hemos votado, en casi todas las ocasiones que hemos hablado de la Ronda Norte, hemos votado a favor, y en esta ocasión, por esta circunstancia, nos vamos a abstener. Gracias. Señor Domínguez, tiene la palabra. Gracias, buenas tardes, señor alcalde. Les voy a pedir a todos los concejales que hagan un ejercicio de empatía y nos pongamos en el lugar de los afectados por este procedimiento de expropiación forzosa. Y nos parecería una auténtica tomadura de pelo. Lo que parece que es un gran negocio para este ayuntamiento y su equipo de gobierno, por el precio resultante de la tasación, es un gran perjuicio para los 24 vecinos afectados, los titulares de las fincas a expropiar. Si nos ponemos ahora en la piel de un habitante de la provincia de Huesca, de los que viven en un pueblo de menos de 300 habitantes, más de 100 en la provincia, esos pueblos que tanto dice defender la Diputación Provincial, no entenderíamos nada. ¿Por qué tenemos que pagar una calle, una arteria primaria en la ciudad de Barbastro, cuando en la provincia no tenemos ni para bomberos? Si esto es defender los pueblos pequeños, haré un esfuerzo por creérmelo. Cambiamos de nuevo y nos ponemos en la piel de cualquier vecino de Barbastro. Entonces nos surgen todavía más dudas. La primera, ¿es un vial de conexión de carreteras, como dice la DPH, o es una arteria primaria, como dicen ustedes? La segunda duda sería, ¿la obtención de los terrenos necesarios se ha realizado con el procedimiento adecuado? ¿Por qué expropiación forzosa y no expropiación ordinaria, en la cual existe la fase de mutuo acuerdo, beneficiando un poco, si cabe, a los afectados? La tercera duda, ¿es realmente una actuación urbanística que no pueda aplazarse o demorarse? En los presupuestos de 2016 no aparece en el gasto. Y solo hay que darse una vuelta por la ciudad para ver que hay actuaciones más urgentes. Miren, por ejemplo, los campos de escolapios. La última pregunta, y la que no ha sabido o podido responderme nadie en esta casa: siendo un vial de conexión de carreteras, ¿cómo dispone el proyecto de la DPH en su texto? ¿Por qué no paga la Diputación Provincial la expropiación de los terrenos? Y por último, como vecinos y concejales de la ciudad y por la responsabilidad que ello conlleva, el Grupo Ciudadanos Barbastro nos vamos a abstener, aun dudando de las formas con las que han gestionado esta actuación urbanística, por no hablar del informe de fiscalización y cómo han llevado el expediente de gasto. No me gustaría terminar sin antes aconsejar a los afectados que formulen las observaciones y reclamaciones que estimen convenientes, así como, bien asesorados, agoten todas las vías que les quedan. 3 instancias todavía: el Ayuntamiento, el Jurado Aragonés de Expropiación y el Juzgado de lo Contencioso Administrativo. Igual ese asesoramiento se lo podrían dar los servicios jurídicos de la Diputación Provincial, que tanto ayudan a los contribuyentes. Todo podría ser. Gracias. Gracias, señor Domínguez. Señor Solana, tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, nos encontramos aquí con una tasación que se está haciendo de una valoración de una expropiación forzosa que está ejecutando el Ayuntamiento de Barbastro. Nosotros ya advertimos que en esta Ronda Norte, con la que no estábamos de acuerdo, advertimos que no íbamos a poner ningún tipo de problema para que, si equipo de gobierno la quisiera desarrollar, la pudiera desarrollar.
Y así ha sido, nos hemos abstenido en todos los procesos que ha habido, en todos los trámites que ha habido en este procedimiento. Entendemos que no es lo que necesita Barbastro, nosotros planteamos otra Ronda Norte, otra vía, otra alternativa que necesitaba más Barbastro, pero al final no deja de ser una infraestructura que el equipo de gobierno ha decidido hacer. Eso es una cosa, y otra cosa es el proceso de valoración de los terrenos que se están expropiando, que es de lo que nos ocupa en estos momentos. Tenemos bastantes dudas de cómo se ha ejercido este procedimiento y además en el informe de fiscalización, el informe de la intervención, se resuelve con observaciones, unas observaciones que también nos producen, alguna de ellas ya la advertimos, nos producen cierto desconcierto. Las observaciones que hace la intervención para esta valoración y este justiprecio es que no se solicitó en su momento retención de crédito al inicio del expediente, ni se remitió el expediente al área de intervención para fiscalización de la autorización del gasto. Esto podía crear problemática legal del procedimiento, si los interesados se acogen a que ha habido un vicio en el procedimiento, podría haber cierta problemática. Deberá publicarse y notificarse a los interesados el proyecto de tasación conjunta, que ha sido muy inferior a lo que en principio se estuvo hablando. Y el pago efectivo a los interesados será comunicado por urbanismo al Departamento de Intervención tras las manifestaciones de los afectados. Es decir, al final tampoco va a haber indefensión por parte de los afectados, pero el procedimiento es un poco confuso. Nosotros la verdad es que no estamos de acuerdo en este procedimiento, en lo que es la valoración y el justiprecio de una expropiación forzosa, y en este punto en concreto vamos a votar en contra. Muchas gracias. Gracias, señor Solana. Un poco a todos ustedes respecto de, porque siempre hay intervenciones en este pleno que por evitar roces innecesarios, un poquito de elevar el tono y de hacer un poquito distorsionar un poco el funcionamiento, porque nos gusta un poquito más la tranquilidad, se están poniendo y manifestando permanente y continuamente inexactitudes, cosas que dejan en el aire una serie de cuestiones que no se corresponden con la realidad, puesto que los expedientes administrativos no lo hace la parte política del ayuntamiento. El ayuntamiento toma una decisión política y esa decisión política la llevan a cabo los funcionarios de este ayuntamiento, conforme marcan las normas y las leyes, y no hay otra forma de hacerlo. Lo demás, poner en duda la legalidad de un proyecto, la legalidad cuando los funcionarios no lo dicen, cuando no advierten de la legalidad, de la ilegalidad o reparan ese procedimiento, es que el procedimiento es lo que marca y dice y dicta la ley. Ponerlo en entredicho, ponerlo en cuestión, a mí me parece una cuestión lisa y llanamente irresponsable. Y se manifiesta y se hace permanente y continuamente, pero cada vez que se interviene por parte de algunos intervinientes de esta corporación. Y eso tiene que acabar, porque si no, en alguna ocasión elevaremos el tono, elevaremos la voz, porque no se puede poner en cuestión ni anunciar que hay posibilidades de ilegalidades o incluso insinuaciones que van más allá. Pero a mí me parece, yo digo, ni siquiera demagógico, me parece irresponsable. Irresponsable, porque vuelvo a repetir, los expedientes administrativos no los hace la corporación, los hacen los técnicos municipales, los que sirven a la ciudadanía, los que les sirven a todos ustedes, los que les asesoran a ustedes, igual que a los demás. Por lo menos respetémoslo, y respetémoslo. Lo de tomadura de pelo no sé por qué lo dice. Es decir, yo en esta corporación no toma el pelo a nadie, sino simplemente este ayuntamiento tiene un proyecto encima de la mesa, está trabajando el proyecto y al final queremos sacarlo adelante. Ese proyecto queremos sacarlo adelante porque creemos, a diferencia de lo que pueda pensar cualquier otra persona, que es muy interesante y forma parte de la movilidad de la ciudad, va a ser el vial que mayor movilidad le va a dar a esta ciudad. Y es necesario, más que necesario. Ojalá hubiera estado construido con anterioridad. Y todos los pasos que se dan y se hacen es conforme a lo que marcan los cánones y las normas que imperan en este momento. El precio de expropiación no lo fija tampoco la corporación. Eso no es verdad, no lo fija la corporación.
Lo fija el Banco de España, fija el precio en cada momento de las expropiaciones. Y no tiene ninguna culpa esta corporación de que en el último año hayan bajado la valoración pública, que eso lo tendrían que preguntar a nivel de Madrid, a nivel de quien tiene la competencia del Gobierno central, han bajado la valoración de más de 7 euros y pico, que era la valoración hace un año, a 1,96 €, como decía el señor Campo. Pero eso no es nuestra responsabilidad. La irresponsabilidad, la ilegalidad, y lo que no podemos hacer es valorarlo como quisiéramos nosotros o valorar por encima de los precios oficiales que dan los organismos correspondientes. Y eso es lo que han hecho los técnicos al aplicar. Medir los metros cuadrados, venir lo que se afecta y ahí trasladar el precio al justiprecio. Si es rústico a un precio y si es urbano a otro precio. E incluso en el rústico se puede incrementar con un porcentaje en función de una serie de características, que es el máximo que se puede, y se ha utilizado el máximo que prevé la norma y la ley, si no hay otra cuestión de hacerlo. No hay otra cuestión de hacerlo. Sí, el urbano igual, me refiero al rústico y el urbano, que se amplía, porque por ampliar un poquito esto. La expropiación siempre es forzosa. No hay y dentro de la expropiación y del inicio de la expropiación forzosa puedes llegar a un mutuo acuerdo. El mutuo acuerdo es, una vez elaborado y visto por parte, sí, en este proceso sí, firmar el acta de mutuo acuerdo. Sí, yo no creo que me equivoque. No, esto se entenderá, el acta, hay un acta, si está de acuerdo la firmará y si no está de acuerdo no la firmará. Esto no es un pacto y una negociación, esto no corresponde, no podemos hacerlo. Sería ilegal. Es decir, no, tú te sientas, se le llamará uno por uno, se le explicará todo porque tiene su periodo de alegaciones y llegará un momento que en el procedimiento habrá que firmarlo. Si está de acuerdo, eso es el mutuo acuerdo. Mutuo acuerdo, está de acuerdo, y si no está de acuerdo tiene la capacidad de recurrir ante el Ayuntamiento en primer lugar, luego ante el Jurado Provincial de Expropiaciones o el de Aragón, como se quiera llamar, y el Ayuntamiento seguirá con el procedimiento, porque el procedimiento no se paraliza. En tanto en cuanto no se resuelve, el Ayuntamiento en la caja de depósitos pone la cantidad presupuestada y articulada, y si al final el juzgado dice que la valoración tiene que ser en función de otros parámetros y la eleva, el Ayuntamiento tendrá que hacer frente a la resolución que el Jurado de Expropiaciones haga. Pero no hay otro sistema, que al menos que yo conozca, no hay otro sistema. Y luego el acuerdo de pago de la Diputación Provincial respecto de las expropiaciones es una vía que no es provincial, es una vía local, es una carretera que va por zona, una parte por zona urbana, desde zona urbana, un poquito de zona rústica y por zona urbana otra vez. Por tanto, hay que agradecer a la Diputación Provincial que pague el 100% de la obra, que no es pequeñica, y el Ayuntamiento paga lo que es los terrenos. El rústico no, porque tomará posesión del mismo y no genera derechos, ni a unos ni a otros, pero el urbano es como una compra de suelo. Es decir, tendremos luego el Ayuntamiento unos derechos urbanísticos sobre ese terreno. Es decir, no sobre el ocupado por la vía, sino en el restante, en el que quede de propiedad del expropiado, en este caso, en función del suelo aportado por el Ayuntamiento. Si es 1000, pues tendrá los derechos urbanísticos y de volumen edificable en torno al porcentaje correspondiente. Y eso, es decir, no es una invención de nadie ni es un criterio político. Es un criterio exclusivamente técnico, como se hace desde el principio al fin. El proceso de la valoración y la tasación, los técnicos municipales, yo no pongo en duda que lo han hecho como marcan la normativa y la legalidad de los mismos, ¿no? El informe de fiscalización, previa, como dice la interventora, eso se subsanó posteriormente, no es motivo de invalidación la tramitación de la fase anterior, por tanto se ha subsanado en el transcurso de la tramitación del expediente y está correcto en este momento, no hay otra cuestión. Bueno, y en cuanto a los bomberos o no bomberos, eso es una cuestión de competencias, no de falta de presupuesto, al menos porque la Diputación Provincial, sin tenerlos, aporta a las comarcas de esta provincia cada año una parte sustancial del dinero, ¿no? Porque eso lo reconozco. Lo demás es una cuestión que tendrán que dirimir quien tenga las competencias y se tendrán que poner de acuerdo con el Gobierno de Aragón, pero no vamos a entrar ni en una cosa ni otra. Y yo supongo que la Diputación atiende todos los compromisos que tiene con los municipios de esta provincia y este es uno más, ¿no? A otros les dará otra subvención para otras cosas, a nosotros nos lo otorga para un proyecto que hace ya 3 años que venimos trabajando en el mismo, ¿no? Y creo que es importantísimo, nada más. Pero sí que no me gustaría que se quedaran
en el aire que alguien aquí poco menos que hacemos una chapuza detrás de otra y que los funcionarios son cómplices no sé de qué chapuzas y de qué males, ¿no? Y eso a mí, cuando menos por respeto a ellos, se tendría que por lo menos utilizar el debate político, el que quieran, pero no poner en tela de juicio la profesionalidad de los funcionarios de la Casa, a mí cuando menos me parece, vuelvo a decir, y con una calificación, la menor que puedo decir, irresponsable, ¿no? Señor Campo, tiene la palabra. ¿No quiere? Señor Domínguez. Me parece que no me ha escuchado y aparte en cuanto se le dice al Gobierno le gusta, ya somos irresponsables. Pues tiene irresponsables para rato. Porque le voy a decir una cosa, si pagar menos de la mitad del precio medio del metro cuadrado del suelo urbano le parece normal, a nosotros no. Sobre una tabla del Ministerio de Fomento. Esto por un lado. Y luego pónganse de acuerdo con la Diputación Provincial sobre eso es una calle o es una vía, porque en el último escrito del 28 de abril de 2015, asunto, vía de conexión carretera A11232 con Huesca V3532. Para unos es una calle, para otros es una carretera. Y luego, sobre el procedimiento de expropiación forzosa, con todo lo que implica la urgencia de la ocupación de los bienes, cuando no se ha usado este proceso desde el 2002. No lo digo yo, me lo han dicho los técnicos, que los técnicos no trabajan solo para usted, trabajan para todos los concejales que estamos aquí. Luego, le rogaría nos enseñara el convenio si existe con la Diputación, que lo dudo, porque me temo que no existe. Y fue un apaño de esos que tanto les gustan a los defensores del clientelismo político. Les pediría que no nos traten como a niños y nos tomen el pelo. Y no se preocupen que por nosotros no va a dejar de salir la carretera o la calle, como lo quieran llamar. De momento nos ha costado cambiar el Plan General de Ordenación Urbana, los gastos que ello conlleva y ahora casi 300.000 euros, que no aparecían en el presupuesto. Ya veremos cómo acaba. Y mis preguntas sin contestar. Gracias. Vuelvo a decir lo mismo, vuelve con la irresponsabilidad. Siempre. Es decir, es una conexión entre una zona urbana, una rotonda, porque la carretera empieza allí, acaba allí, porque la carretera de la Diputación Provincial de Huesca, que va a Crajenzán, a Ode Barbastro y conecta con la que va a Naval, antes iniciaba en el Puente del Portillo. Una vez urbanizada y desarrollada la rotonda de entronque por parte de la urbanización, a partir de ese punto de la rotonda hacia arriba pasa a ser, en este caso, del Gobierno de Aragón, no de la Diputación en este momento, y de allí hacia abajo, hacia el Puente del Portillo, del Ayuntamiento de Barbastro. Por tanto, en esa zona es donde se entronca. Y evidentemente es una vía marcada en el Plan General de Ordenación Urbana, un poquito más abajo, luego modificado el Plan General para adaptarlo un poquito más a las necesidades actuales, no es de su momento porque creemos que es mejor así, y conecta por una vía por una zona rústica, conecta con una zona urbana, urbanizable, y conecta con lo que es o era en su momento la carretera que iba a Salas y que en un momento cuando esté arreglada y por ahí pasará a dominio municipal. Por tanto, todas las vías quedarán en dominio municipal. Lo de apaño, bueno, decir que usted utiliza ese tipo de cosas raras para intentar emponzoñar las cosas, ¿no? Y esto es una cosa completamente, es una decisión política que ya sé que usted no comparte, porque no vota en contra porque sabe que no la va a ganar la votación, pero si no, la haría. Si supiera que la tiraría con su voto en contra, señor Domínguez, la haría, porque la ha puesto de manifiesto. Uno puede decir que el expediente está mal hecho, pero le da cada día que hemos hablado de este tema, desde el desconocimiento, desde el trabajo que hay detrás, una vez detrás de otra. Y no solo se conforma con lo que dice aquí, que sino luego posteriormente y a través de otros medios, pues empieza a decir y añadir cosas que ni siquiera se han dicho aquí. Ni siquiera se han dicho aquí. Es decir, yo le auguro a usted, es decir, que va a tener que cambiar de estilo, va a tener que cambiar de estilo, porque no se puede, cada vez que anda una mosca por encima de la mesa, coger el cañón y matarla. Simplemente es decir, que se aparte y que se la dé, o si no, simplemente con un pequeño matamoscas. Usted mata moscas a cañonazos, pero además lo hace de una manera, a mi entender, bastante irresponsable. Vuelvo a repetir, no solo no ha quitado hierro a la intervención primera, sino que la ha adjetivado de forma más contundente y además, a mi entender, bastante alejada de la realidad, ¿no? Y la apropiación es urgente, porque así lo prevé la ley y así lo ha querido hacer el Ayuntamiento en este momento, porque la pretensión es ultimar el expediente para ver si se puede licitar antes de final de año. Vuelvo a repetir, a mí no me gusta la valoración que se hace a los propietarios. Y no lo ha dicho usted, el primero que lo dijo fue el alcalde en una junta de portavoces y el señor Nassar lo sabe,
que no me parecía un precio justo. Pero no soy yo el que marca y marca las pautas y los precios de la expropiación. ¿La ha dicho usted quién la ha marcado? Y de 7 euros en suelo rústico la han bajado, pero hace un año, escasamente, de 7 a 1,96. ¿La ha hecho este ayuntamiento? ¿La ha hecho la Diputación Provincial de Huesca? Diríjase contra quién la ha hecho, no contra nosotros. Que nuestra voluntad y nuestra inicial valoración era con los 7 euros. Si yo el que me ha querido oír ya lo he dicho, pero no podemos hacer otra cosa. Lo demás sería una ilegalidad, por no decir otra cosa más alta. Nosotros no podemos pagar lo que queramos. Tenemos que pagar lo que marca la ley. Y esos 300.000 euros que dice usted, o 200 y pico mil, en la zona urbana lo vamos a recuperar. Eso no se pierde. Eso son compra de derechos urbanísticos. Tendremos la vía, tendremos el vial, y a la vez tendremos unos derechos urbanísticos que eso reportarán una economía en su día el ayuntamiento, si los quiere poner a la venta, y si no, evidentemente, los puede destinar a cualquier otra cuestión de vivienda de tipo social o que intente o quiera la parte política desarrollar. Pero eso es una inversión. En suelo rústico no, que se quedará. Y yo le voy a decir que los usuarios y los ciudadanos y los vecinos tienen todo el derecho a recurrir. Para eso están las leyes y las normas, y para eso mucha gente hemos luchado a lo largo de la historia, para que los vecinos tengan las suficientes defensas ante los organismos correspondientes para defender sus derechos. Y como bien ha dicho usted, tiene 3 instancias. Evidentemente, los que tienen que juzgar y dar o quitar serán los tribunales. ¿Que es injusto el precio que está marcado en este momento? Yo se lo digo de antemano, y me lo ha oído decir, usted, señor Nassarre, me lo ha oído decir en la Junta de Portavoces ya hace bastante tiempo. Lo mismo que el señor Solana y otras personas. Yo no digo una cosa en un sitio y otra en el otro. Y nosotros, señor Domínguez, estamos aquí para defender los intereses generales de la ciudad, los intereses generales, e intentar aplicar la norma de la ley de la mejor manera posible. No siempre se puede hacer como quieras. Pasaríamos a la votación de este punto del orden del día. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Quedaría aprobado, por tanto, este punto. Pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que sería propuesta del concejal de Cambiar Barbastro, don Ramón Campo, relativa a la aplicación de herbicidas químicos para uso no agrarios en espacio de uso público. Propuesta. Con el fin de proteger a sus vecinos, las aguas y el patrimonio natural del municipio, el Ayuntamiento no autorizará la aplicación de herbicidas para ningún tipo de uso no agrario en los espacios de uso público, carreteras o redes de servicio en la totalidad del término municipal, solicitando que los trabajos de eliminación de vegetación se realicen con métodos no químicos. El Ayuntamiento se compromete a realizar una campaña informativa a sus vecinas y vecinos para evitar el uso doméstico de herbicidas. Con el fin de contribuir a garantizar que esta medida sea efectiva con efecto multiplicador beneficioso a nivel supramunicipal, el Ayuntamiento se dirigirá a la mayor brevedad posible a la comarca solicitando que tomen medidas en la misma línea. El uso de herbicidas como el glifosato será sustituido por métodos no contaminantes que no dañen a la salud ni al medio ambiente, incluyendo métodos mecánicos y térmicos que ya se aplican en la mayoría de los países de la Unión Europea y con mayor potencial de generación de empleo. Gracias, señor secretario. ¿Intervenciones en este punto? Señor Campo tiene la palabra. Sí, gracias, señor alcalde. Justo en el mes de julio del año pasado dejamos sobre la mesa esta moción porque parece que había discrepancias fuertes y graves. Vuelvo a presentarla porque, a pesar de que desde el Ayuntamiento se aseguró que en el término municipal, o sea, en el casco urbano, no se utilizaba glifosato, componente fundamental del herbicida Rundun, subiendo a mi casa un día una empresa contratada de desbroce estaba utilizando el glifosato. No, es que yo no sé si es normal que hable una persona y que todos ahí, no lo sé. Yo cuando menos me callaré, cuando no me sienta escuchado, cuando menos por la mayoría. En estos momentos solamente había 2 personas que me estaban escuchando, pero en fin. Señor Campo, estábamos comentando sobre la moción, la moción y la viabilidad de la misma. Muy bien, me parece muy bien, me parece muy bien.
De todas formas, cada año muchos municipios españoles emplean herbicidas de acción rápida para eliminar las malas hierbas, lo que se denomina malas hierbas. En este año se ha producido no solo una mayor adhesión a la descalificación y al no uso del glifosato en los términos municipales, repito, para usos no agrarios, siempre para usos en parques, jardines y eliminación de hierbas dentro del casco urbano. Cada cual es muy libre de cultivar las cosas como crea que las tiene que cultivar. Y la propuesta es muy clara y este año está incluso más avalada que el año pasado, porque incluso comunidades autónomas como La Rioja, Extremadura y Aragón en el mes de marzo último plantearon proposiciones no de ley de cara al no uso del glifosato en las distintas administraciones. Proposiciones no de ley, no obligatoriedades. Por otro lado, en la Junta de Portavoces hemos retirado el punto cuarto porque solicitábamos recomendar mandar el acuerdo a la Comunidad Autónoma Aragonesa, al Gobierno de Aragón, que ya no ha lugar porque las Cortes de Aragón hicieron lo propio. En la propuesta que se hizo en las Cortes de Aragón, el PSOE y el PAR votaron a favor, apoyaron la propuesta de Podemos. En la comunidad extremeña el PSOE votó a favor, el PP se abstuvo, y en la comunidad riojana el PSOE y Ciudadanos han votado a favor de esta propuesta. En Francia, según manifestaciones de la responsable de Burdeos y zona de influencia, participante en el Congreso de Parques y Jardines celebrado el mes de mayo en Huesca, durante este año en su zona de influencia no lo han utilizado a nivel en todos los municipios públicos, y a partir del 2017 ya existe confeccionada una ley que van a prohibir el uso en toda Francia. Eso es un dato de cara a que se vea la situación a nivel nacional y a nivel internacional por dónde va. Últimamente la Comunidad Económica Europea ha puesto en funcionamiento 18 meses de prórroga de la ampliación del glifosato, pero en ningún momento le quita valor a la normativa europea citada en la moción, en cuanto que las distintas administraciones pueden hacer la legislación que estimen oportuna en prevención de. Simplemente esa es la propuesta que queríamos nosotros presentar y que lo sometemos a criterio del Pleno. Gracias. Gracias, señor Campos. Señor Domínguez, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, nos ha parecido muy buena idea el remember o recuerdo de esta propuesta del Grupo Cambiar. Es una forma diferente de intentar aprobar o sacar encima de la mesa, con perdón, los asuntos que están en la misma situación. Y en coherencia con el voto de julio de 2015, volvemos a votar a favor. Gracias. Gracias, señor. Tiene la palabra, señor Olivera. Gracias, señor alcalde. Bueno, yo quería volver otra vez con el tema del pleno de julio del 2015, decirle al señor Campo que el año pasado se quedó encima de la mesa porque sí que había un debate en la Unión Europea con el tema del glifosato, pero eso ha evolucionado. Esa evaluación que estaba pendiente por la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, que no presentará su evaluación hasta finales del 2017. O sea, aún tenemos el julio del año 2017 para volver a determinar si lo aprobamos o no, por lo menos en este ayuntamiento. Y con relación a eso, yo quería comentarle que, consultados los técnicos del ayuntamiento, las brigadas de parques y jardines ya no usaban el año pasado ningún tipo de herbicidas, con lo cual no es por echar ninguna flor al equipo de gobierno, pero ya no se estaba empleando dentro de lo que es el casco urbano. El mantenimiento de los pies de árboles y jardineras por medios mecánicos
encarece y retrasa la ejecución de esos trabajos, con lo cual eso también tendría que explicarlo usted a los ciudadanos, que al final nos cuesta más impuestos el que eso esté limpio o no esté tan limpio porque no usamos herbicida, aunque sea voluntariamente, cada uno que haga lo que quiera, como ha dicho usted. Pero después hay que tener en cuenta también que es un producto que hoy día no está a la venta discrecional. Ningún pesticida lo está. Es un producto más de los pesticidas. Usted lo pone como si eso fuera el diablo de los diablos. Es un producto que se usa desde hace más de 40 años, está en el mercado y sin perjuicio de opiniones hay estamentos superiores que determinan que a pesar de la publicidad en contra y los grupos de presión, sus actuaciones en Europa, ha votado el Parlamento Europeo. La Eurocámara aprobó el 13 de abril del 2016 la renovación del permiso de uso para los próximos 7 años. Y en su último borrador enviado a los Estados miembros el pasado 2 de mayo, la Comisión Europea propone renovar la autorización durante un periodo de 9 años, hasta 2025. O sea que tenemos estamentos superiores con presiones de grupos de presión con el tema de los herbicidas y el glifosato, y ha habido mayoría absoluta en el Parlamento Europeo y le han prorrogado ese uso mínimo en la Eurocámara por 7 años y lo que es la Comisión hasta el 2025. Entonces, vamos, es que lo suyo con el glifosato de prohibir por prohibir ya es un poco chocante. Desde el grupo del Partido Popular vamos a votar en contra de esa moción. Otra cosa es que recomendemos el uso, que recomendemos cómo se tiene que usar, que hagamos, como ponen en los envases, se lean las etiquetas de cómo hay que aplicarlo para no tener ningún problema. Todo el mundo que puede comprar hoy en día un pesticida, generalizando, tiene que tener un carné de tratamiento, de aplicador, con lo cual pues, no sé dónde está sus ganas de prohibirlo dentro del casco urbano de Barbastro. Nosotros votaremos en contra de su moción. Gracias, señor alcalde. Gracias, señor Olivera. Nosotros vamos a aprobar, puesto que, como dice usted, ya no lo utilizamos dentro del casco urbano, vamos a intentar poco a poco erradicarlo dentro de lo que concierne única y exclusivamente a la actividad municipal, porque el resto, al no estar prohibido dentro de ningún marco, pueden hacer la autorización dentro de los parámetros que marca la norma y la ley de su utilización como consideren oportuno. Es decir, simplemente porque la Comisión Europea ha confirmado este miércoles 29 de junio su decisión de renovar el permiso de utilización de este polémico herbicida, como dicen, el glifosato, hasta por un periodo de 18 meses, es decir, hasta el 31 de diciembre del año 2017, donde en este caso la Agencia Europea de Productos Químicos, que haya publicado sus conclusiones, que las tiene que publicar antes de ese periodo. En función de lo que publique y lo haga en ese periodo, lo extenderán o no, pero solo hay utilización, y esto ha sido, la Comisión Europea ha confirmado el 29 de junio esa decisión de solo 18 meses más hasta el 31 de diciembre del 2017. Vamos a ver, es verdad que es lo que dice el señor Olivera, que todos y en años de lluvia y por ahí encarece mucho la limpieza, retrasar la limpieza, porque evidentemente llegar a todo en forma y tiempo es muy complicado, ¿no? Pero vamos a intentar que, como hay alguna duda, simplemente dudas, tampoco hay por qué alarmar y ir más allá, hay dudas al respecto, pues vamos a ir tomando medidas en este ámbito, ¿no? Si nosotros, como dice, dentro del casco urbano no lo utilizamos, pues parece bien. Lo demás, y dentro del ámbito privado, cada uno, evidentemente, en tanto en cuanto no haya una norma, una ley, una directiva europea que lo prohíban, podrán hacer el uso que consideren oportuno, ¿no? Tiene la palabra el señor Campo. Sí, agradecer el apoyo de los grupos que lo han hecho y ratificar que no me llama la atención que el PP vote en contra de esta propuesta. Pues cada cual somos libres de hacer y de justificar los votos como creamos oportuno, pero sí quiero aclarar que a las 2 semanas de que se quedó en la mesa, vuelvo a decir, la empresa contratada de jardinería estaba empleando glifosato dentro del casco urbano, en mi calle, ¿vale? Con lo cual, si el compromiso del ayuntamiento es de no utilización del glifosato por las propias brigadas, que me consta que ya en julio del año pasado llevaban 1 año sin utilizarlo, porque me lo dijo el técnico, que se tenga en cuenta también el control de cara a las empresas que se contraten. Simplemente eso, gracias.
Gracias, señor Campo. Votaríamos la propuesta. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? Quedaría aprobado. Pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que es moción del concejal Cambiar Barbastro, don Ramón Campo, relativa a la protesta de Artieda. Leemos las conclusiones, señor Campo. O el acuerdo, o la parte del acuerdo. El Pleno del Ayuntamiento de Barbastro reivindica el derecho a la discrepancia y a la protesta siempre que se manifiesta de forma cívica y pacífica como un elemento fundamental para construir una sociedad democrática y plural. Considera desafortunada y fuera de lugar la orden emanada desde los responsables gubernativos que conlleva una carga policial absolutamente innecesaria. Muestra su solidaridad con las 8 personas que participaban en la protesta pacífica de Artieda y confía en que se haga justicia y se absuelva totalmente de los cargos a los ya conocidos como los 8 de Yesa. Enviar este acuerdo a la Delegación de Gobierno y al Justicia de Aragón. Gracias, señor secretario. Intervenciones en este punto. Señor Campo tiene la palabra. Sí, de cara a los televidentes de Canal 25, yo creo que es importante decir que este caso se refiere a los 8 de Yesa, como ha salido en uno de los puntos de la moción, que el 10 de octubre del 2012, en las inmediaciones de la localidad de Artieda, junto al pantano de Yesa, decenas de vecinos, alrededor de 150, del municipio, así como otras personas vecinas de diferentes lugares y solidarias con su causa, como en otras ocasiones anteriores, se concentraron pacíficamente contra las expropiaciones de la Confederación Hidrográfica del Ebro, las expropiaciones que estaba llevando a cabo en la zona dentro de los trámites previos a las obras del polémico recrecimiento. En esta ocasión hubo una orden gubernamental de la subdelegación de Gobierno en cuanto que se asistiera ahí con un destacamento de agentes disuasorios del orden y dieron la orden de cargar contra las personas que pacíficamente se manifestaban sentadas única y exclusivamente en la carretera de cara a impedir que los vehículos de la propia Confederación Hidrográfica del Ebro llegaran hasta el núcleo urbano, como así habían hecho en otras ocasiones. La sorpresa fue cuando, estoy abreviando mucho, la sorpresa fue cuando 8 personas significativas de esta concentración resultaron imputados por delitos de desórdenes públicos, atentado o desobediencia. En conjunto, la Fiscalía solicitaba, y digo solicitaba porque a partir de ayer hay un cambio, solicitaba para ellos un total de 36 años de cárcel y 36 años y 300 días de cárcel y una indemnización que alcanzaba los 22.020 euros. Ha habido cambios porque la vista se ha celebrado el día 25 de mayo. Se celebró la primera vista y el día 1 de junio se celebró la segunda vista. Tanto en la primera como en la segunda, el forense y el perito de la defensa demostraron que la mayoría de las lesiones imputadas a los encausados habían sido, por las que se pedía cárcel a los acusados, eran anteriores al día de los hechos. El médico forense lo ratificó. Hubo bastantes contradicciones, según lo que ha aparecido a nivel público en la sentencia, hubo contradicciones sobre la agresividad de los distintos manifestantes. A partir de esta vista, el fiscal y la acusación han reducido la petición de pena a 24 meses, manteniendo las sanciones económicas iniciales. Pero ayer cambió el asunto. He hecho una historia rápida y somera del caso. Ayer salió la sentencia definitiva, en la que solamente se mantiene la acusación por desobediencia y una sanción de 16.000 euros, incluidas todas las sanciones particulares de todos. Por tanto, se sigue pidiendo el apoyo por los 8 afectados de Yesa, apoyo a su causa y pidiendo el archivo total de la causa y la absolución total de los cargos que se les acusan. Es preocupante que de cara a los juicios pues tengan que ser los forenses y los peritos los que tengan que dirimir y ver la veracidad de los hechos. Es preocupante,
porque no solo fueron descubiertas que las lesiones se habían hecho algunas con anterioridad, sino que después al forense se le ocultaron informaciones de lesiones que se imputaban y que fueron posteriores al día de los hechos, según partes médicos que se investigaron. El no identificar en concreto por parte de los agentes al personal, al agente herido y a los compañeros que lo sacaron de allí fue otra de las causas. Y por parte del juez el no aceptar el hecho de la demonización de todo tipo de protesta ciudadana que se quería imprimir a este juicio. Tengan ustedes en cuenta que la ley Mordaza no se les podía aplicar porque fue promulgada la ley Mordaza, mal llamada Ley de Seguridad Ciudadana. Fue promulgada el día 4 de... La ley 4 del 2015 fue promulgada el 30 de marzo del 2015 y estos hechos fueron en el año 2012. Una moción de este tipo anteriormente ha sido presentada y apoyada por muchísimos ayuntamientos y en casi todos se ha votado por unanimidad. Bien, parece propio sumarnos, sea por unanimidad o no, a la propuesta. Se ha votado en la Diputación Provincial, en el Ayuntamiento de Gea de Sabiñánigo, en las Cortes de Aragón también se presentó una moción, en la Diputación Provincial de Zaragoza, en la comarca del Sobrarbe, en el Ayuntamiento de Sangüesa, en la comarca de la Jacetania, en el Ayuntamiento de Zaragoza, el Ayuntamiento de Huesca y el Ayuntamiento de Jaca. No sé, entendemos que nadie que pacífica y dignamente luche por defender derechos tan fundamentales como la vivienda, el trabajo y la propiedad de su propia tierra debería estar perseguido por la justicia. Los 8 de IESA creo que deben ser liberados de todas las acusaciones de que han sido víctimas, del dolor que han generado en sus propias familias, porque no son delincuentes, son inocentes. Gracias. Gracias, señor Campos. Señora Sarre, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, quitándole el marcado sentido sentimental que era puesto, estamos ante un hecho que, ante todo, ya ha sido juzgado. En su propuesta, pues evidentemente, yo creo que como todos los grupos que estamos aquí, incluso los que no están representados en este pleno y cualquier persona, pues defendemos y respetamos el derecho constitucional a la manifestación pacífica y a la libertad de expresión y respetuosa tanto con el hecho que están defendiendo como conjunto con los demás ciudadanos que están. Ese es el punto 1, más o menos resumiendo de su propuesta, ¿no? Construir una sociedad democrática y plural, que es lo que creemos que se debe atender y fomentar por parte de las instituciones públicas. Pero también, por otro lado, respetamos profundamente la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en el cumplimiento de sus funciones, tanto como lo hacemos de la acción de la justicia como poder independiente. Hay que tener en cuenta que esto es un pleno de un ayuntamiento y la justicia pues está en los tribunales. Hay que ser más respetuosos si cabe, en tanto en cuanto que ayer mismo la jueza ya dictó sentencia en este sentido, ¿no? Como usted bien decía, en los diarios salía marcado, ¿no?, la pena y las distintas consideraciones que la misma había que había contenido la misma sentencia. Y bueno, pues nos guste o no, pues muchas veces los tribunales no vamos a estar contentos o sí, ¿no?, de cómo se juzga, cómo se aplica la sentencia o cómo se dicta justicia, ¿no? Cada uno emplearemos la terminología como mejor creamos. Por eso mismo los puntos 2 y 3 para nosotros quedan carentes de significado al haberse fallado ya el tribunal y juzgado e interpretado las actuaciones que usted ha dicho y las que defienden en los diferentes medios, incluso en la misma sala del juzgado, tanto los acusados como la Fiscalía. Evidentemente tienen el derecho de recurrirlo, pero eso es un recurso particular que no creemos que una institución pública tenga que meterse en medio. Atendiendo que el acuerdo que manifiesta su propuesta es un acuerdo conjunto, debemos abstenernos porque reconocer la totalidad del mismo sería ya no inmiscuirnos o opinar en el desarrollo de un proceso judicial, sino de lo ya juzgado e interpretar la palabra juzgada, pues creemos que una institución pública no tendría que hacerlo. Muchas gracias. Gracias, señora Sarre. Señor Solana, tiene la palabra. Sí, muchas gracias.
Desde nuestro grupo entendemos que esta moción no nos aporta gran cosa al debate municipal. Es una moción que yo creo que los ciudadanos de Barbastro la entenderían en otras instancias, en la Diputación Provincial, en las Cortes de Aragón, pero en el Ayuntamiento de Barbastro debatir sobre este asunto concreto que no nos afecta directamente, con la cantidad de problemas que tenemos, pues entendemos que no procede en un debate municipal. Teníamos dos opciones: no intervenir para nada, cosa que considerábamos un poco falta de respeto hacia usted, o marcar nuestra postura en este asunto dejando constancia de lo que le he dicho, que entendemos que no es un tema que sea un tema de debate municipal, porque si queremos convertir este pleno en el Tribunal de la Haya, aquí podríamos traer cada pleno 100.000 asuntos como este, parecidos a este, incluso mucho más graves que este, pero que no son motivo de debate municipal, entendemos nosotros a nuestra opinión. Usted en su moción, en esta moción en la que pretende defender a estos angelitos, califico a estos angelitos entre comillas, habla de manifestarse de forma pacífica y cívica, estamos totalmente de acuerdo. Manifestarse en una protesta pacífica, estamos de acuerdo. Si es que de verdad esto fuera así. Si es que de verdad esto fuera así. Y además usted, una de las peticiones que hace es solicitar que se les absuelva de sus cargos. Oiga, pero ¿quiénes somos nosotros, el Ayuntamiento de Barbastro, para solicitar a un tribunal que tiene su documentación, que tiene sus abogados, que tiene sus defensores y sus acusadores, los fiscales, las pruebas periciales? ¿Quiénes somos nosotros para decir que se les absuelva? Ya le digo, no sé si usted cree que es interesante que el Ayuntamiento de Barbastro se convierta en un tribunal de justicia o en el Tribunal de la Haya. Pero fíjese, esto que dice usted de protestas cívicas y pacíficas, yo tengo la sentencia. La sentencia se dictó ayer. No sé si usted la tiene. Yo la tengo aquí. Y en hechos probados significa que ante un juez se ha demostrado una serie de hechos. Y dice hechos probados. Lo que se está diciendo es que funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Ebro fueron a ocupar unas tierras, unos terrenos que se habían expropiado por el método de expropiación forzosa. Exactamente igual que en el punto que hemos hablado de la Ronda Norte. Lo que ha hecho el Ayuntamiento de Barbastro, expropiación forzosa. Iban unos funcionarios a levantar esas actas y a firmar las actas con los propietarios. Solo que en este caso lo que ocupaban eran unas tierras para proceder a ampliar una presa, un pantano, el pantano de Yesa, para poder regar más hectáreas de las que se están regando en estos momentos. Es decir, la Administración, mediante un procedimiento legal, mediante expropiación forzosa, habilita a unos funcionarios que vayan a ocupar unos terrenos. Esos funcionarios van a ocupar esos terrenos y a levantar las correspondientes actas. De eso hemos estado hablando hace media hora, que se va a hacer lo mismo para hacer una calle en Barbastro. Por cierto, usted ha votado a favor de todo ese procedimiento y de la expropiación de esos terrenos. Sí, no ha votado a favor hoy. Hoy no ha votado a favor de los justiprecios, pero usted ha votado a favor de la expropiación en todo el procedimiento. Que no sé qué, nosotros nos hemos abstenido, sí, pero que no sé qué diferencia hay en que le parece bien que se expropie a unos ciudadanos de Barbastro una calle, pero no se expropie a unos señores unos terrenos para incrementar el volumen de una presa para regar. ¿Vale? Pues bueno, estos señores funcionarios iban a ocupar esos terrenos y les hicieron un bloqueo, unos cuantos ciudadanos, como usted dice, que inicialmente posiblemente fuera una concentración pacífica, inicialmente. Pero lo que querían era impedir que se levantaran las actas de ocupación de esos terrenos, de que se cumpliera la ley. Bueno, y pacíficamente se les dijo 3 veces, les dijeron, por favor, la Guardia Civil, retírense para que estos señores hagan su trabajo. Y por supuesto no se retiraron, para que unos señores cumplieran la ley. Estos fueron los hechos, eso es así. Y esa concentración pacífica, cuando la Guardia Civil intentó
moverlos, intentó desplazarlos, intentó empujarlos para abrir paso, se convirtió en una concentración menos pacífica. Y uno de los hechos probados sale en la sentencia, no me lo invento yo. Le aseguro que entiendo que no deberíamos estar hablando de esto, pero ya que tenemos la sentencia, esa concentración pacífica que dice usted, de unos angelitos, que era muy cívica y muy pacífica, cuando se les dijo que se retiraran por 3 veces y no se retiraron y cargó la Guardia Civil. Bueno, le voy a leer un punto de hechos probados de la sentencia. Cuando el pelotón formado por el Guardia Civil es con uniforme, a ver, yo le tengo bastante respeto a la Guardia Civil, y si son de antidisturbios y cargan, le tengo mucho más respeto, ¿eh? O sea que oponerse a la carga de un grupo de guardias civiles que tendrán sus motivos y sobre todo lo que suele ser es cumplir la legalidad, hombre, oponerse a eso no creo que sea ser muy pacífico. Bueno, pues cuando los guardias civiles intervenían con sus protecciones, cascos antidisturbios, chaleco, guantes, escudos antidisturbios y defensa policial, llegaron a la altura de la pancarta de los manifestantes que cruzaba toda la carretera, es decir, les impedía el paso a los funcionarios para cumplir con su deber, con la obligación. Los agentes que iban en primera fila del pelotón presionaron para abrir paso. Personas que estaban en la concentración respondieron contra los agentes utilizando la fuerza física. Esto ya deja de ser pacífico, ¿no? Intentando cogerles los escudos, llegando a darles golpes con las manos, patadas o golpes con las cruces de madera o banderas que portaban. Así alguien, no les voy a leer toda la sentencia, que son 30 y tantos folios, pero quiero que quede constancia que esto es un hecho probado, para ver si estos angelitos eran tan pacíficos. Así alguien agarró el escudo antidisturbios que llevaba el Guardia Civil con tip M, las abreviaturas del Guardia Civil en concreto, que estaba en la parte central de la primera fila del pelotón y se lo quitó, le quitó el escudo. Empujaron a la gente hacia el centro, hacia dentro del grupo formado por los manifestantes. Le cogieron del traje y le tiraron al suelo hacia adelante, arrancándole el casco de antidisturbios que llevaba puesto, el pasamontañas que llevaba debajo y la funda de la pistola. Vaya concentración pacífica de los angelitos. Recibiendo la gente golpes y patadas mientras estaba en el suelo, dentro de un tumulto de manifestantes. Le detalla en la sentencia todos los hechos probados, porque estos son hechos probados, de agresiones a guardias civiles antidisturbios intentando despejar un camino para que los funcionarios cumplieran su obligación. No entiendo yo que eso sea una concentración muy pacífica. Por lo tanto, nosotros defendemos primero la legalidad y defendemos a los cuerpos de seguridad del Estado, que además están cumpliendo con su obligación, y votaremos en contra de su propuesta. Muchas gracias. Gracias, señor Solana. Nosotros la vamos a votar a favor, señor Campo. Creo que es una cuestión que ya está juzgada y que no dará mucho más recorrido, salvo los recursos que tengan a bien hacer las partes. Nosotros estamos de acuerdo con la reivindicación, con lo que reivindica el derecho a la discrepancia y a la protesta pacífica, no como no puede ser de otra manera, y a cívica. Sí que hay distintas versiones el hecho, pero como es una cuestión más de tipo político que tipo técnico, yo sí que aquí evidentemente nunca hubiera mezclado las fuerzas de seguridad, sino a quien desde el punto de vista político las mandan. Es decir, que a veces las cosas mal mandadas o mal utilizadas a veces dan el resultado inadecuado, ¿no? Es decir, que siempre hay que saber cuándo y cómo se actúan en las cosas, ¿no? Yo creo que fue un hecho que no creemos que no se vuelva a producir. Pero como hay 2 o 3 puntos y hay algunas cosas que no estamos de acuerdo, incluso con parte de los antecedentes tampoco, pero sí con una parte sustancial de las cuestiones para que estas cosas, manifestaciones, como decíamos, cívicas y pacíficas, y la discrepancia tenga cabida en nuestra sociedad, ¿no? Y fundamentalmente por un aspecto que ha dicho usted, de siempre hay que regular, articular normas para que hagamos la convivencia justa, es decir, que cada uno tenga el derecho que la Constitución nos otorga, pero nosotros te respetemos también a aquellas personas o funcionarios que de alguna manera la tienen que hacer respetar. Por tanto, la vamos a apoyar, aún sabiendo que en algunas cuestiones y en algunos matices no estamos de acuerdo. Sí, gracias por el apoyo manifestado.
Incluso gracias también por la crítica, después de esta locución lingüística que hace una comparación incluso con su nombre, ¿no? Tratando a los manifestantes como pacíficos, los angelitos, ¿no? Bien, no era la primera vez que los funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Ebro se personaban en Artieda, y simplemente a lo que se habían limitado hasta entonces era a firmar un acta como que no se había podido firmar el acta de ocupación. Y los vecinos y la gente que solidariamente fue allí, perdón, pues simplemente se quedaron atónitos al ver el despliegue de personal antidisturbios que se había producido en esa ocasión. Lógicamente yo toda la sentencia no me la he leído, este punto que ha dicho usted sí que me lo he leído, pero considero que es contradictorio el hecho de que, no sé qué le hace gracia, señor Campo, pero en fin, no sé qué le hace gracia, pero el hecho es un punto contradictorio el hecho de que no haya continuado con la acusación de lesiones y haya habido un reconocimiento de estas lesiones que usted dice. Sin embargo, la reducción de las penas ha sido fundamentalmente por no reconocer y haber demostrado el forense y el perito de la defensa que esas lesiones no se habían producido entonces, con lo cual las sentencias pues depende cómo las veas y cómo las interpretes. Bien, por otro lado, yo creo que en este asunto ha habido situaciones un poco rocambolescas y un poco difíciles de interpretar, porque a que en ningún momento han oído ustedes que el diputado provincial Jorge Luis Bail había renunciado al aforamiento, y se sentó con todos los acusados en el juzgado. A que en ningún momento han oído ustedes que a nivel de prensa y a nivel de informes ha prevalecido la presunción de inocencia, que es el principio fundamental de la defensa jurídica a nivel nacional. A que siempre ha prevalecido más la demonización, en todo momento, en la prensa y en todo. Y a que ustedes sí que han oído que hay un diputado que está imputado, que está investigado, según la rocambolesca interpretación lingüística que se hace, pero está imputado por apoyar, no por robar, ni por ayudar a amiguetes, sino por apoyar y estar allí. No quiero decir nada más por no crear polémica, pero esto también quería que había que decirlo. Gracias, señora Sarre. Sí, bueno, solamente una puntualización para decir que no queríamos que esto fuera un tribunal, casi hay abogado defensor, fiscal y nosotros seríamos público y no sé, porque bueno, la presunción de inocencia siempre está desde nuestro punto de vista y los medios de comunicación, cada uno pues ya conocemos cómo son los medios, pues cada uno es de una editorial, tiene una línea editorial y apoya a quien crea y puede ser más o menos incendiario o no. A lo que usted dice del señor Bail, pues sí que somos conscientes de que había renunciado al aforamiento. Había salido, me parece que nada más iniciarse el trámite, sí que estaba. Y bueno, no creo que tengamos nada más que decir, pero que estos debates, desde nuestro punto de vista, son un poco, no son estériles, ¿no? Pero quizá en otro ámbito fueran más propios que no en esta Cámara. Muchas gracias. Gracias, señora Sarre. Señor Solana tiene la palabra. Señor Campo, el diputado electo que participaba, que no sé si era entonces diputado o no, porque si no estaría... ¿Era entonces diputado ya? No, por eso, que si no estaría ahora beneficiado de beneficios legales, estaría aforado, pero como se produjo antes de ser aforado, no se ha beneficiado de eso. Bueno, yo tengo dudas porque se produjo antes de ser aforado. O sea que aquí la jurisprudencia se interpreta como se quiere. Si cometió un posible delito o un hipotético delito antes de ser aforado, como comprenderá usted, no se va ahora que es diputado a acoger al aforamiento. Por eso estaba sentado en el tribunal con todos. Un diputado de Podemos
que no lo han condenado porque está condenado y no lo han imputado por ser un angelito, como lo decía yo, como dice usted, por apoyar, no por robar. Lo han imputado por agredir a la Guardia Civil. Por eso lo han imputado y por eso lo han condenado. Que es tan malo como robar. Tan malo como robar. Agredir a la Guardia Civil. Ojo, que es que, señor Campo, hay que ser valiente para agredir a un Guardia Civil antidisturbios, ¿eh? Hay que ser muy chulito, ¿eh? Yo no me atrevería. Entonces, por cierto, de todos estos señores no sé si hay alguno de Artieda o de Yesa o de esos pueblos, no sé si hay alguno. ¿O van ahí a hacer campaña política o campaña electoral? ¿O de verdad les mueve ese interés altruista de defensa de los pobres? ¿Por qué no vienen a defender a los que se les expropia aquí por la calle de la Ronda Norte? Llámeles usted que vengan aquí a concentrarse cuando vayan a levantar las actas los funcionarios del ayuntamiento para ocupar la Ronda Norte. Porque es lo mismo, exactamente lo mismo. O sea que, a ver, que de política sabemos todos y nos entendemos todos lo que hacemos en cada sitio, ¿eh? Y cuando uno juega con fuego, pues a veces se quema. Nosotros siempre defenderemos la actuación de la legalidad y la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Muchas gracias. Gracias, señor Solana. Pasaríamos a votación de la propuesta. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Quedaría aprobada. Pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que es aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones 2016-2019 de Acción de Cuenta. ¿Quiere que leamos el dictamen o simplemente lo damos por enterados que ya...? Luego sería el siguiente punto, modificación de créditos del presupuesto general del Ayuntamiento, transferencia de créditos, dar cuenta de una pequeña modificación de crédito, en este caso que era de 122 euros. Y otra modificación de crédito, que es la siguiente, que es la séptima, que era la modificación de crédito, si no me equivoco, para complementar el plan de obras y servicios de la Diputación Provincial de Huesca, que había que poner la parte del Ayuntamiento que le corresponde. Y si no hay más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Gracias.